Enseñanza titulada ¿Qué creemos en la fiesta de expiación? 8 de octubre de 2019. Pan de Vida Colombia. Estamos en esta noche celebrando lo que se llama el Día de Expiación o Día del Perdón. Es lo que en hebreo se llama el Yom Kippur. Dios ha establecido entonces celebraciones y Él nos convoca a esas celebraciones. La palabra convocar significa llamar, reunir, pero siempre que habla de convocación divina, habla de que Dios, en uso de su autoridad suprema y poder, nos invita a reunirnos. De modo que la palabra convocación es una palabra fuerte. Convocar significa llamar o reunir, y ese llamamiento se hace con autoridad suprema. O sea, es como decir, Él es quien tiene autoridad sobre todo lo creado, incluyéndonos. Y Él con esa autoridad convoca. ¿Convoca a qué? A sus festividades. Hoy estamos entonces en una de esas festividades. Y si la entendemos, vamos a tener una mayor claridad del plan de salvación de Dios para todos nosotros. ¿Cuáles son esas festividades? Entonces voy a hacer un recuento que nos va a ayudar mucho a situarnos con lo que celebramos esta noche. Dios establece 4 festividades que se deben celebrar anuales, que tienen lugar en la primavera. Dios usa el calendario de cosechas de Israel para que nosotros entendamos también en qué forma Él va a cosechar las almas de la humanidad sobre la tierra. Repito, Dios usa el calendario de cosechas en Israel para que podamos entender el calendario de cosecha de almas que Él quiere llevar a cabo sobre la tierra. En primavera, la primera festividad que Él nos pide que celebremos es panes, fiesta o semana de panes sin levadura. Esa semana tiene un día que la antecede. Y ese día que antecede a la semana de panes sin levadura se le llama la Pascua. En la Pascua, que es en el día 14 del primer mes, en ese día hacemos memoria del Cordero que fue sacrificado para que el ángel de Dios viera la sangre en la puerta de las casas de los hebreos, y en la casa donde él no veía la sangre del Cordero, entró y dio muerte a los primogénitos. De manera que todos los egipcios esa noche tuvieron duelo porque sus primogénitos murieron. Al siguiente día de esa noche, estamos hablando entonces que el día 14 durante la noche, ellos han sacrificado el cordero, han colocado la sangre en los dinteles de sus puertas y en el umbral, han comido el cordero. El ángel de Dios ha pasado y ha dado muerte a los primogénitos de todos los egipcios. Eso es 14 en la noche. Amanece el 15. Y durante el día 15, a luz del día, las mujeres hebreas piden a sus vecinas egipcias ropa y joyas. De manera que durante la luz, el día luz del 15,
el pueblo de Israel despoja a Egipto de riquezas. Y sabemos que Dios había prometido a Abraham que el pueblo de Dios estaría cautivo durante 400 años y que Dios haría que salieran con oro y con riquezas después de ese cautiverio. De manera que el día 15 el pueblo de Israel despoja de riquezas al pueblo de Egipto. El 15 en la noche ellos salen de Egipto. Y ellos salen apresuradamente de Egipto. De manera que el día 15, al comenzar la noche, 6 de la tarde, empieza la celebración de la semana de panes sin levadura. Observen que no se celebra el día 14. Se celebra es la salida de Egipto. Entonces se celebra por una semana no comiendo panes que tuvieran levadura, o sea, por eso se llama semana de panes sin levadura. La levadura es un tipo del pecado, y el pecado es generado por el orgullo que hay en el ser humano. De modo que cuando Dios pide que celebremos esa semana de panes sin levadura, lo que Dios desea que entendamos, el significado que tiene esa festividad, es que si creemos que el Cordero de Dios, para nosotros hoy en día el Señor Jesucristo, fue crucificado, fue sacrificado, derramó su sangre por nuestros pecados, si creemos eso, nosotros debemos entonces apartarnos apresuradamente del pecado. O sea, yo no puedo creer que Jesús va a la cruz, derrama su sangre por mis pecados, y si creo eso, no es lógico, no es aceptable que nosotros siguiéramos pensando en continuar en el pecado. Si yo creo que el Señor Jesús fue sacrificado en la cruz y derramó su sangre por mis pecados, entonces yo quiero apartarme y ser apartado enteramente del pecado. El número 7, en cuanto a 7 días, una semana de panes sin levadura, el número 7 es el número que corresponde a Dios. O sea, que estamos diciendo, Dios está diciéndonos, Dios está significando que Él, Dios mismo, nos apartará del pecado. Nos apartará del pecado. Jesús, cuando muere, está en la tumba 3 días, resucita, se presenta ante el trono de Dios, y a partir de ese momento Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros y que está limpiándonos continuamente de pecado mediante su sangre. De manera que estamos durante esa semana celebrando eso. Óyeme, tenemos al Señor Jesús arriba en los cielos como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante Dios, y está limpiándonos continuamente. Estamos bajo el torrente de su sangre, que está limpiándonos en forma continua de toda nuestra maldad. Eso es lo que celebramos en esa primera fiesta. Entonces, Dios ha establecido las fiestas para indicarnos cuáles han sido sus hechos o cuáles serán sus hechos, y nos ha dado el celebrar esas fiestas para que también estemos revisando y estemos siendo avisados continuamente de esos hechos que Él ha decidido efectuar para rescatar al ser humano del pecado. Entonces, está esa primera semana de fiestas. Se cuentan 50 días y viene entonces Pentecostés. Observen ustedes que en la primera fiesta de panes sin levadura, también se celebró y se tiene en cuenta de manera notable la resurrección del Señor Jesucristo. O sea que Él
es el primer hombre engendrado por Dios que es levantado a los cielos. Recuerden que Jesús vino a la tierra no como hombre, Él vino como espíritu al vientre de María. Y en el vientre de María toma un cuerpo de hombre. Él con ese cuerpo muere en la cruz. Y ese cuerpo es resucitado. Y Él con ese cuerpo de hombre resucitado sube a los cielos. O sea, Él es la primicia, el primerísimo ser humano engendrado por Dios que sube a estar en el trono de Dios. Se cuentan 50 días y viene Pentecostés. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos con el hecho de que Él derrama el Espíritu Santo sobre 120 y luego lo derrama sobre 3,000 en ese mismo día y empieza a derramarlo sobre una cantidad de personas que llamamos iglesia? Dios está mostrando con la fiesta de Pentecostés que Él está tomando a personas de entre las naciones, no a todas las personas. Él está tomando a algunas personas de entre las naciones para que ellas constituyan un reinado de reyes y sacerdotes. Ahora, observen que esas personas, dentro de las cuales estás tú y estoy yo, esas personas que han sido escogidas por Dios, que han sido llamadas por Dios, somos personas que hemos nacido de nuevo, o sea, tenemos el Espíritu de Dios amalgamado con nuestro espíritu, hemos sido engendrados de Dios como lo fue Jesús, ¿cierto? Y constituimos las primicias de la humanidad. Observen que esa salvación dada desde el día de Pentecostés no es una salvación que esté cobijando a toda la humanidad. Es una salvación dada a aquellos que han sido llamados, de los cuales no todos son escogidos. Ahí está nuestro reto, ahí es donde está el campo que nos anima a buscar y entregarnos al Señor. Que no solo hayamos sido llamados, sino que podamos, después de llamados, ser escogidos. Ese grupo, pequeño con respecto a la humanidad entera, con respecto a 7,000 millones de almas, es un grupo realmente pequeño. Se llama iglesia. Y nosotros somos primicias de la humanidad. O sea, podemos entonces ahora decir que Jesús es primicia de primicias. Nosotros somos las primicias, pero nosotros no somos la humanidad entera, solo somos una pequeña porción de la humanidad entera, salvada, engendrada de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y somos personas que estamos esperando la segunda venida de Cristo como iglesia, ¿sí? Esa segunda venida se celebra mediante la fiesta de trompetas, que fue lo que celebramos el domingo pasado. Entonces, esas personas, ese pequeño grupo, pequeño con respecto al volumen de humanidad que hay sobre la tierra, esperamos la segunda venida de Cristo. Y entonces, esa segunda venida es lo que celebramos en fiesta de trompetas, que es la primera fiesta de otoño que va hacia fin de año, que se celebra en el 7º mes. Recuerden que Pascua se celebra en el primer mes del año calendario de Dios. Las fiestas de otoño, de las cuales la primera es la fiesta de trompetas, celebramos la segunda venida de Cristo, se celebra en el 7º mes. Todas las fiestas de otoño, que son fiesta de trompetas, que es fiesta de expiación, lo que estamos celebrando hoy, y lo que es fiesta de tabernáculos, todas ellas tres se celebran en el 7º día, indicando con ello que ellas nos preparan para comenzar el 7º milenio. O sea, todo tiene un significado por Dios. En trompetas
Celebramos el que el Señor Jesús vendrá a los aires. Él no va a descender a la tierra, sino está en los aires. Desciende tocando la trompeta o el chofar final, ¿cierto? A la voz de ese chofar estamos creyendo lo que Él nos dice, que a la voz del chofar que Él tocará, resucitarán los muertos. Pero no resucitarán todos los muertos desde la creación de Adán. Resucitarán los muertos que murieron creyendo en Jesucristo. ¿Ok? Ellos son los que resucitarán. O sea, se les dará un cuerpo nuevo. Ya no tendrán un cuerpo terrenal, sino un cuerpo celestial. No será un cuerpo corruptible, sino un cuerpo incorruptible. Será un cuerpo inmortal, no mortal. Será un cuerpo que tendrá la gloria que Dios mismo haya designado para cada quien. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo espiritual de Jesús. Entonces, al sonar de esa trompeta, serán resucitados aquellos que murieron creyendo y esperando en el Señor Jesucristo. Luego, seremos transformados los que estemos vivos y que creemos en el Señor Jesucristo y estemos creyendo que Él viene por segunda vez. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, diríamos, viene la glorificación de nosotros. Sabemos que somos primicias, somos como el prototipo que Dios está mostrando a la humanidad. Dios está mostrando a través de nosotros un prototipo, está mostrando que así como Jesús fue engendrado de Dios y está reinando, de igual manera ese otro pequeño grupo que Él empezó a llamar desde Pentecostés hasta el día de hoy, ese pequeño grupo que ha creído en la salvación de Jesús, que cree en la segunda venida de Jesús, ese grupo también es glorificado en su cuerpo, en la fiesta de trompetas. Entonces tenemos un cuerpo nuevo, en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo es transformado. Y entonces nosotros estamos celebrando que al tener un cuerpo transformado, nosotros entraremos a ser la novia del Cordero, entraremos a las bodas del Cordero para ser la esposa de Él, y sabemos que nosotros seremos quienes colaboraremos con el Señor Jesús para que toda la humanidad que va a tener existencia durante esos 1000 años después de la segunda venida de Jesús, esa humanidad experimente la salvación de Dios. De aquí se desprenden algunas cosas muy importantes. Uno, es que si nosotros estamos esperando, creyendo que en este tiempo en que estamos viviendo, nosotros debemos esperar que la humanidad entera sea salva, estamos creyendo equivocadamente. O sea, alíviense. En este tiempo no es el tiempo en el cual toda la humanidad va a ser salva. Este ha sido el tiempo desde Pentecostés hasta el día que el Señor venga por segunda vez. Será el tiempo en el cual Dios llamó a algunos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él seleccionó de su pura buena voluntad para que fueran primicias, para que fueran el prototipo que Él quiere realizar después con toda la humanidad durante el 7º milenio. Porque a veces uno, primero, cree que estamos perdiendo el tiempo porque no todo el mundo está siendo evangelizado. Entonces tú encuentras personas que pueden decir, aquí no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque están creyendo que quizá nosotros tenemos que evangelizar a toda la ciudad. Las ciudades enteras, las naciones enteras serán evangelizadas, las que estén viviendo en el milenio. Y allí es donde está el gran trabajo y la gran colaboración de nosotros con el Señor Jesús. Estaremos trabajando en la salvación, ahora sí, de la humanidad entera que esté llenando la tierra. Nuestro trabajo va a comenzar. Nuestro trabajo va a tener plenitud una vez que el Señor Jesús venga por segunda vez y comience el 7º milenio. Eso empieza como decir, ¿cómo así? Entonces yo estaba creyendo algo que no es bíblico. Es cierto, no lo has estado creyendo bien. Ahora, amados, miren esto tan hermoso. Que nos preguntemos esto, ¿y por qué Dios me tiene dentro de los llamados
de Pentecostés a esta fecha? ¿Por qué Dios me seleccionó para ser primicia de la humanidad? Dios, ¿por qué me llamó y me seleccionó y me escogió para que yo llevara el prototipo de salvación que Él va a traer sobre la humanidad entera durante el 7º milenio? Solo podemos empezar a ver el grande amor de Dios para con nosotros. Solo empezamos a conocer algo más de nuestra identidad. Ciertamente somos escogidos en medio de 7,000 millones de almas. Hemos sido de los pocos que Dios escogió en su buena y libre voluntad para que experimentáramos la salvación en este tiempo, y no nos dejó para experimentar salvación en el siguiente milenio, sino ahora. Yo creo que esto empieza a poner en uno un gran peso de gloria, de alegría, de gratitud, de agradecimiento, pero creo que también nos pone un peso, una necesidad de ¿qué? De que Dios gane más y más de nosotros, porque la santificación realmente no consiste en que yo tenga más de Dios. La santificación realmente consiste en que Dios tenga más de mí, que Dios tenga más de ti. Entonces creo que empieza a crearse un hambre de santidad. Yo quiero que Dios tenga más de mí, se apropie de más de mí, tome más de mi mente, tome más de mis emociones, de mis deseos, tome mi cuerpo, que Dios tome todo de mí. ¿Y por qué ese deseo? Porque somos el prototipo. O sea, Dios está mostrando a través de nosotros lo que Él va a hacer con la humanidad entera durante el 7º milenio. Miren la importancia de celebrar las fiestas del Señor, porque cuando celebramos las fiestas, no solo sabemos lo que Dios ha determinado hacer, sino el significado de lo que Él ha determinado hacer. Si nosotros cada año estuviéramos, como el Señor nos aconseja, si estuviéramos celebrando las fiestas, no solo como una celebración, como un rito, como una actividad social, sino que estuviéramos revisando el significado de las fiestas, cuáles son las etapas y la manera en que Dios va a realizar la salvación de la humanidad, el rescate de la humanidad. Si nosotros tuviéramos eso celebrándolo año tras año, tendríamos nuestra mente clara. Tú dirías, a ver, yo no voy a cargarme por el hecho de que la humanidad entera no está siendo salva. Yo no voy a cargarme por el hecho de que 3 millones de caleños no están recibiendo al Señor. Yo no me voy a cargar por el hecho de que 7,000 millones de hombres no están recibiendo. No voy a cargarme por el hecho de que una tercera parte de la humanidad ni siquiera conoce el nombre de Cristo. No voy a cargarme porque la ventana 2040 que compone a todo el mundo árabe y otros países ni siquiera han oído del Evangelio. No voy a cargarme por eso. ¿Por qué? Porque Dios en esta época lo que Él quiere hacer es tomar un remanente entre todas las naciones, tomar un pequeño grupo que se llama iglesia, y que esa iglesia muestre a la humanidad el testimonio en qué consiste lo que Dios va a hacer durante el milenio. ¿Qué va a hacer? Salvar a la humanidad. ¿Cómo? A través de la Pascua, a través de que Dios nos aleje totalmente del pecado, a través de una resurrección de muertos. Somos el prototipo. Entonces, si la finalidad no es que a través mío sea salva toda la humanidad, ¿cuál es la finalidad? Que tú puedas mostrar el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es paz, es gozo. El reino de Dios, ¿cierto? Es poder. Si tú estás trabajando en ello, buscando a Dios y que Dios tome más de ti para que Él pueda mostrar más y más del reino de Dios en ti, a través de ti en esta tierra, entonces vas bien. Si tú terminas este año y preguntas, ¿conocí más del reino? ¿Conocí más del propósito de cómo Dios va a rescatar la humanidad? ¿Tengo el entendimiento? ¿He crecido en entendimiento? ¿Tengo mi cabeza más clara ahora que hace un año? Si la respuesta es sí, tú estás caminando correctamente en lo que tienes que caminar, según el papel que te tocó desempeñar en el plan de salvación de Dios y según el tiempo que estamos viviendo. ¿Amén? Descansarías, dirías, a ver, creo que voy bien. Ahora, cuando el Señor venga a los aires y toque la trompeta y haya la resurrección, también a través de esa trompeta vendrá el que todos los judíos regresarán a Israel. La última trompeta no tiene que ver solo con resurrección de nosotros, la iglesia. La última trompeta tiene que ver con que convocará a todos los judíos dispersos en todas las naciones, que son 10 de las tribus. Todas ellas migrarán hacia Israel
al toque de la trompeta en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y estarán preparándose, estableciéndose en Israel para que en el séptimo milenio todos ellos reciban la salvación de Dios, porque ellos son el olivo natural. Nosotros somos antinaturales, para decirlo de alguna manera. Dios nos tomó de entre los gentiles y nos injertó, pero ellos son el olivo natural, son las ramas naturales. De manera que en el séptimo milenio vendrá la salvación total para todo el pueblo judío que no ha creído ni ha recibido al Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces es importante que Él venga por segunda vez, y Él estará llevando más adelante, avanzando en lo que es el rescate de la humanidad entera. Hagamos una revisión. Tienes que irte esta noche con esas cosas claras. Pascua, el Cordero, el Señor Jesucristo es sacrificado, derrama su sangre por mis pecados. Si Él derramó su sangre por mis pecados, tiene todo sentido la fiesta de Semana de Panes sin Levadura. Quiero huir, quiero salir como el pueblo de Israel. El Cordero muere la noche del 14 y ellos al siguiente día, noche del 15, están saliendo, están huyendo, están apartándose, no quieren saber nada del pecado. ¿Ok? Entonces ahí estoy, soy iglesia, creo en la obra del Señor Jesús en la cruz, Dios me da su Espíritu Santo. Inmediatamente quiero huir, quiero alejarme, quiero apartarme totalmente del pecado. Yo quiero eso. ¿Quién lo hace? El Señor. El Señor Jesús está en los cielos. Después de morir en la cruz resucitó, sube a los cielos, es sumo sacerdote, está intercediendo por mí, está intercediendo por ti y está lavándote continuamente con su sangre de toda maldad. Está apartándome totalmente. ¿Qué tanto me apartaré del pecado? Totalmente, enteramente seré apartado del pecado por la sangre preciosa de Jesucristo. Es lo que celebramos en Panes sin Levadura. Sabemos que Dios entonces tiene algo más. En esa semana Jesús resucitó, pero 50 días después Dios derrama el Espíritu Santo sobre un grupo de personas y comienza la iglesia. O sea, Dios comienza a llamar a determinados hombres y mujeres de entre todas las naciones que llenan la tierra. A algunos los llama, de esos escoge a los que caminen de acuerdo a Dios, y ese grupo que llamó y del cual Él escogió, entonces forma su iglesia. O sea, un grupo de personas que servirán con Él durante el séptimo milenio para la salvación de toda la humanidad. Eso es Pentecostés. Ahora, ¿qué hay que esperar de Pentecostés? Uno, entender que Dios me ha escogido de su pura y buena voluntad. ¿Por qué? No tengo idea. Pero qué grande amor, qué elección tan poderosa, qué responsabilidad tan maravillosa. Qué deseo de que Él pueda usarme, qué deseo de ser el instrumento que Él ha deseado que yo sea para ese séptimo milenio. Y que no está Dios pensando en su agenda de que durante este tiempo, hasta la segunda venida, sea salva toda la humanidad. No, la humanidad entera no va a ser salva. Solo fue salvo el remanente con el cual Dios va a trabajar durante el siguiente milenio para que Él, con ese remanente, traiga salvación, rescate a toda la humanidad que llenará la tierra, incluyendo los judíos. ¿Vamos bien hasta ahí? Trompetas. El Señor viene por segunda vez. Toca la trompeta en el aire. Resucitamos los muertos. Los que son iglesia, porque algunos que creyeron en Jesús han muerto. Resucitarán. Junto con ellos nosotros también somos transformados y somos levantados para encontrarnos con el Señor en los aires. Pasan 10 días de la fiesta de trompetas. Pasarán 10 días una vez que el Señor Jesús viene a los aires. Y entonces Dios pide que celebremos hoy expiación, Yom Kippur. ¿Qué estamos celebrando hoy? Entonces a veces decimos el perdón, pero cuando hablamos del perdón, nos estamos perdiendo prácticamente de la mitad de lo que Dios quiere mostrar que hará a través de la celebración de esa fiesta. ¿Qué es entonces lo que Dios realmente está queriéndonos significar y darnos a conocer, a recordar con respecto a lo que es el día de expiación, Yom Kippur, el día de hoy? ¿Vamos bien ahí? ¿Estamos ya sintonizados con el cronograma? ¿Sabes de qué se trata? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que Dios espera de ti durante este tiempo?
¿Qué es lo que Dios espera de ti en el tiempo por venir? Eres un elegido, eres una persona muy especial a los ojos de Dios, y que Dios nos dé esa conciencia. Necesitamos, hazme consciente, Señor, de qué es ser llamado y escogido como remanente para tremenda obra que viene en el séptimo milenio. Entonces, vamos a Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Vamos a leer y vamos a mirar qué es lo que Dios tiene entre esas líneas. Y vamos a 16:6. Lo van a leer después en su casa con todo detenimiento. Aquí vamos a detenernos en los versos claves. Dice allí en el verso 6 de Levíticos 16, Aarón era el sumo sacerdote, ¿cierto? Hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, en el día de expiación, el sumo sacerdote tomaba un becerro, lo sacrificaba, y la sangre de ese animal era para cubrir el pecado de él como persona y su casa, sus hijos, su esposa, su casa. O sea, él necesitaba primero estar limpio de pecado para poder llevar a cabo lo que era la expiación, ya no por él mismo, sino la expiación por el pueblo. Entonces, primero Aarón tenía que sacrificar un becerro por sus propios pecados y los de su casa. Eso en Jesús no se dio, ni se dará. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene pecado. Entonces, es algo que nos muestra la Escritura que se hacía, pero si lo miramos frente al tipo que es el Señor Jesucristo, decimos, bueno, esto no aplica para Jesús, ni está hablando de Jesús. Sin embargo, sigue, y lo que sigue atañe completamente a lo que es la obra de Jesús. Verso 7. Después, o sea, después de que él se ha purificado de pecados como individuo y ha purificado su casa, después de esa purificación personal, dice, después tomará los 2 machos cabríos. Entonces, para el día de expiación se tomaban 2 machos cabríos. Y el día de expiación en esa segunda parte de revelación tiene que ver con estos 2 machos cabríos. Y entonces dice acá, después de que él se ha purificado a sí mismo, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y ojalá subrayen ese nombre, Azazel. Entonces tiene el sumo sacerdote 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echa suerte. ¿Qué es echar suerte ante Dios? Es que Dios escoja. Implica una determinación divina. No es una determinación dada por los hombres. Es Dios quien tiene que determinar cuál se usa para qué. Y entonces acá nos dice, luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Uno de los machos cabríos se tomaría para Dios y otro sería un macho cabrío que se tomaría como Azazel. Sigue diciendo acá la Escritura. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Entonces, el macho que Dios escoge para él, para Dios, es sacrificado para expiación. ¿Qué es expiar? Expiar es satisfacer la justicia de Dios por los pecados del pueblo. Y aquí este macho cabrío es para expiación de los pecados del pueblo. Entonces dice acá, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Ese macho cabrío, escogido para Dios como expiación por el pueblo, es un tipo del Señor Jesucristo. Ese macho escogido para Dios, para Jehová, es un tipo del Señor Jesucristo. Él es sacrificado en la cruz, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice acá, y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para
Azazel. Entonces, dos machos cabríos, Dios designa cuál es para Dios, cuál es para Azazel. El macho cabrío que ha escogido Dios para él, para Dios, es sacrificado, ¿cierto? Como expiación por los pecados del pueblo. Dice, pero el otro macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. A ver, revisemos bien eso, a ver. El primer macho cabrío escogido por Dios para reconciliarnos a nosotros por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. Jesús derrama su sangre por nuestros pecados. Y Él nos libra de la culpa, la condenación que hay sobre nosotros. O sea, nosotros fuimos culpables, claro que sí, nosotros pecamos y estuvimos en pecado, claro que sí. O sea, eso que nos atañe a nosotros es lo que Jesús tomó en la cruz y nos sustituyó y derramó su sangre por esa culpa que teníamos en el pecado y pecados. Jesús fue entonces ese macho cabrío sacrificado para expiación de nosotros. Eso fue lo que Él hizo en Pascua, es lo que celebramos en Pascua. Vamos bien, sino que aquí le da nuevamente un tono y una mayor significación, un poco más de luz al respecto. Ahora, ¿quién es el que quién indujo a Adán y a Eva al pecado? El diablo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién te indujo a ti, habiendo tú nacido con una naturaleza ya de pecado que venía por Adán, detrás de lo cual la culpa es de Satanás? Nacemos con una naturaleza de pecadores. ¿Quién es que te induce, teniendo ya esa naturaleza equívoca, a desplegar acciones que sean pecados? ¿Quién te induce a eso? El diablo. De manera que detrás de todo este cuadro hay un causante, sin que eso indique que nosotros no tuvimos también participación. Participamos, aceptamos lo que el diablo propuso en nuestras vidas. Adán aceptó lo que el diablo propuso, ser como Dios. De manera que hay una culpa que realmente es originada y debe estar sobre el diablo mismo. Y eso es el macho cabrío de Azazel. O sea, Dios hoy en este día de expiación nos está mostrando que Él hará que haya un macho cabrío que expía nuestra culpa, expía nuestro pecado y pecados, nos da el perdón por lo que nosotros tuvimos de participación, pero Dios está mostrando que el día de expiación, que será 10 días después de que Él vino a los aires, 10 días después de que Él vino a los aires, baja con su iglesia aquí, pisa la tierra. Y ese día, que es el día de expiación, Dios va a tratar la culpa que tiene Satanás en medio de toda esta historia. O sea, wow, este es un día grande. Es lo que hemos estado esperando. Una libertad total. Que la salvación vaya a más de lo que hemos podido experimentar. Entonces, es como si esta foto que nos está dando Levíticos 16, del 6 al 10, tenemos que poner esa foto en el contexto del tiempo. O sea, el primer macho cabrío vino hace 2020 años. ¿De acuerdo? Sobre Él se puso nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra culpa. Sobre Él se pusieron. Y fuimos expiados, perdonados de nuestro pecado. Fue quitado todo cargo de sobre nosotros. Pero queda ya algo pendiente. ¿Qué queda pendiente? Oye, detrás de todo nuestro pecado y pecados y nuestra naturaleza pecaminosa hay un ser. ¿Quién? Satanás. Y Él es culpable, Él tiene una responsabilidad. Él fue el iniciador de todo este proceso de perdición del hombre y de necesidad de rescatar al hombre. Entonces esa foto hay que ponerla en un tiempo de 2020 años. Hace 2020 años vino el primer macho cabrío, el de Jehová, el Señor Jesucristo. Pero 2020 años después, ¿cierto? Ha de venir el juicio sobre la culpa que tiene Satanás en medio de toda la esclavitud del hombre al pecado. Eso es el macho de Azazel. Entonces observen, vamos al verso 20 para continuar con el macho de Azazel. Levíticos 16, 20. Cuando haya acabado de expiar
el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Qué ha hecho el Señor durante 2020 años? Está arriba, en los cielos, purificando el tabernáculo verdadero que es el cielo. ¿Purificándolo de qué? De todas nuestras rebeliones, de todo nuestro pecado, de toda nuestra iniquidad. ¿Cómo lo está haciendo? Con su sangre. Es lo que Él ha hecho. Pero una vez que Él hizo eso durante 2020 años, estamos absolutamente próximos a que ahora se realice esto. Dice, cuando haya acabado de expiar el santuario, y ya está acabando de hacer eso, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. O sea, Dios hará que Satanás se presente vivo delante de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesús como sumo sacerdote? Pondrá a Aarón, el sumo sacerdote, Jesús, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¡Wow! Dios va a poner ahora sí sobre ese ser todo lo que hay que en contra de él. Lo pondrá sobre él. Este es un gran día. Por eso les decía, hablar solo de perdón es perdernos el 50 o más % del poder que hay en este día. Dios está diciéndonos lo que va a hacer el día que Él esté pisando tierra, que será 10 días después de que haya venido a los aires. Esto sucederá el día que Él venga por segunda vez pisando la tierra, no al aire. 10 días después de que venga a los aires, Él pisa la tierra y va a hacer esto. Él va a traer a Satanás a su presencia y va a poner sobre él todo el pecado, toda la rebelión, toda la culpa que haya por todo lo que ha sucedido en la caída de la humanidad. Este es un gran día. Pero si no se celebran las fiestas y se busca el significado, nos perdemos de conocer los designios de Dios y el significado de sus designios. Por eso Dios pide que celebremos sus fiestas. Porque así año tras año estaremos revisando, repasando, siendo alertados. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es mi papel en ello? Y poder tener el significado de lo que Él está haciendo. Sigamos leyendo. Así, dice, los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. O sea, una vez que Jesús pone toda esa maldad sobre el diablo, porque de él provino, ¿qué hace enseguida? Ese macho cabrío, dice acá, era enviado al desierto. O sea, tanto el que produjo los pecados, o sea que el que produjo la maldad, junto con todas sus maldades, es llevado, o más bien es echado al desierto. O sea, se aparta totalmente de la vista de Dios y de la vista de nosotros, la humanidad. ¿Están oyendo lo que estamos diciendo? Es salvación total. Oigan, el séptimo milenio arranca sin diablo. Oye, no, eso es para decir, hola, qué bendición. Porque tú has tenido que vivir con Él. Tú has estado en un horno de fuego siendo preparado para hacer primicias de la humanidad en el séptimo milenio. Tú has tenido que vivir con Él. La humanidad en el séptimo milenio vivirá sin Él. Será salva y no tendrá la opresión del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Por eso la humanidad entera podrá ser salva. Nosotros colaborando con el Señor. ¡Wow! ¿Eso es expiación? Sigamos leyendo. Aquel macho cabrío, dice el verso 22, llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierras inhabitadas. O sea, totalmente solas. Dice acá, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces observen esto. Quiero que miren en la foto un detalle importante. Piensen en lo que hacía Aarón, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Supongan que aquí esto representa el lugar santísimo y supongan que aquí está la puerta al tabernáculo.
Entonces, a ver, ¿qué hacían en el día de expiación? Hagamos un recuento. Aarón tomaba un becerro, lo sacrificaba, tomaba sangre del becerro y se iba y entraba al lugar santísimo y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Y esa sangre era para el perdón de él como persona y de su casa. Una vez que él hacía eso, ¿qué hacía? Nuevamente salía del lugar santísimo, el cielo. ¿Sí? Jesús es ese sumo sacerdote. Él no tuvo que hacer esta parte que correspondía a los pecados personales, él no tenía pecado. Quiero es que miren la escena total. El sumo sacerdote rociaba la sangre en el propiciatorio por sus propios pecados y luego salía otra vez a la puerta del tabernáculo. Y allí tomaba los dos becerros, los dos machos cabríos, uno para Dios, según escogía Dios, uno para Azazel. Tomaba el escogido para Dios y ¿qué hacía? Lo sacrificaba por los pecados del pueblo. Tomaba la sangre de ese macho cabrío, lo llevaba al lugar santísimo, y esparcía sobre el propiciatorio la sangre para obtener el perdón por los pecados del pueblo. Luego, ¿qué hacía él? Salía otra vez del lugar santísimo, venía a la puerta del tabernáculo y ahora ponía delante de sí vivo al macho cabrío de Azazel. Y ponía sus manos sobre el macho cabrío, confesaba todos los pecados e iniquidades del pueblo, porque este ser fue el causante, el origen real de todos esos pecados. Lo confesaba sobre él y lo lanzaban al desierto para que desapareciera de la vista de Dios y de nosotros que fuimos los afectados por ese ser, para que nunca más lo volvamos a ver. Bueno, ahora, eso que se veía en el día de expiación tan sencillo y hecho en un día, si lo ponemos en la persona de Cristo, encontramos: Jesús es el macho cabrío de Dios, es sacrificado. Y él mismo, como sumo sacerdote, toma su propia sangre, va al cielo, el lugar santísimo, y durante 2020 años ha estado esparciendo la sangre. O sea, lo que allá hacían en un día, en la persona de Jesús, ahora sí metemos el factor tiempo. Durante 2020 años, Él está lavándonos y limpiándonos con la sangre preciosa. ¿Qué va a hacer Él cuando venga por segunda vez? Equivale a que deja el cielo, o sea, sale del lugar santísimo y vuelve a la puerta del tabernáculo, vuelve a la tierra. ¿Y ahora qué hace? Tráiganme el macho cabrío de Azazel. Y pone sobre él toda su maldad, toda su iniquidad, todos los pecados que cometió el pueblo, y va afuera, desaparece de la vista de Dios y de nosotros que fuimos también los afectados. Eso es expiación. ¡Wow! Eso es expiación. Entonces nosotros hoy estamos creyendo. Hoy al venir y oír esto estamos creyendo que eso lo hará el Señor. Estamos creyendo que Él vendrá en ese séptimo mes y tocará el shofar final y habrá resurrección de muertos. Israel será nuevamente reunido para ser salvo en el milenio que comienza. ¿Vamos? Sabemos que a la venida del Señor Jesús, Él, el día de expiación, Él mismo va a poner toda la culpa, toda la responsabilidad que hay sobre Satanás, y Satanás desaparecerá. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo va a hacer Dios? En la realidad de hoy, ¿cómo lo hará Dios? Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Allí habla de los 1000 años. Habla del séptimo milenio. Y allí habla en qué consiste ese desierto para el macho cabrío de Azazel. Apocalipsis 20, capítulo 1 en adelante. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Está claro? Ese macho cabrío de Azazel, que es la misma figura que es el diablo, es Satanás, será atado por 1000 años. Verso 3, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces sabemos que durante el milenio no habrá la presencia de Satanás. Él está atado, él está en un abismo profundo, él no estará engañando a las naciones.
y la humanidad recibirá una salvación como nunca jamás. La salvación de esa humanidad que habitará la tierra en el 7º milenio constituirá lo que se llama la fiesta de la cosecha, porque será una cosecha de almas salvas como jamás ha habido en la historia de la humanidad entera. Entonces el 7º milenio lo miramos, creo, a partir de hoy con una perspectiva diferente, con una perspectiva de esperanza, con una perspectiva de victoria, con una perspectiva de libertad, con una perspectiva de una salvación tan grande, y también entendiendo cuán grande es el honor que Dios nos ha dado al habernos hecho el llamamiento en esta época para constituir el grupo de colaboradores que como esposa estarán llevando la salvación a esa humanidad. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra identidad, eso es expiación. Entonces, si en expiación solamente hablamos del macho cabrío de Jehová, pues volvemos a hablar del Señor Jesús, volvemos a hablar de su sangre, volvemos a hablar de lo que siempre hemos hablado. Y pareciera entonces que el diablo sigue campante. No hablamos de lo que él determinó en su plan de salvación sobre esa criatura. Y hoy entendemos cuál es su destino. De manera que, cuando entendemos las fiestas del Señor, tenemos una mente clara sobre la salvación que Él ha determinado, sobre el rescate que Él ha propuesto y ha planeado para la humanidad entera. Y nos llena de esperanza, y nos llena de un temor reverente. Yo no sé si tú sientes eso, wow, que yo haya sido escogido, que tú hayas sido escogido. ¿Vas a votar esa salvación y ese llamamiento como si fuera una cosa cualquiera? Pregunto, ¿lo harías? ¿Lo harías entendiendo de qué se trata tu papel en la eternidad y que se aproxima a los siguientes 1000 años? ¿Andarías de cualquier manera? ¿Estarías dispuesto a andar simplemente en el pecado? ¿O estarías dispuesto a ser santificado, a ser lavado más y más, limpiado más y más por la sangre del Cordero, para ser esa virgen sensata que Dios desea? Que cuando Él venga tenga la unción suficiente, el conocimiento suficiente del plan de Dios. La palabra dice que Jesús es el dador de la fe y el consumador de esa fe. Ahora nosotros vemos eso de una manera miope. Creemos que Jesús es el dador de la fe para las promesas de que nos dará el pan, el arriendo, el pago de deudas, la salud. Vemos eso, sí, Jesús es el dador y el consumador de la fe. Si Él me da fe para creer que Él provee, entonces Él consumará mi fe y traerá la provisión. Pero a ver, el Señor está diciendo, levanten su cabeza, miren a la eternidad. Jesús, al ir a la cruz, Él es dador de fe. Él te da la fe de que fuiste llamado, fuiste escogido, fuiste engendrado de Dios. El amor del Padre te hizo hijo, te hizo hija. Ahí comenzó tu fe. Pero Jesús, que te dio esa fe inicial, Él va a consumar esa fe, no solo a través de proveer un pan, de proveer un sustento. Él va a culminar esa fe en el plan general de Dios. Así como Jesús fue el dador de mi fe por creer la obra de Él en la cruz, o sea, por creer en Pascua, por creer en el primer paso, si yo ahondo en el conocimiento de esa gracia, de ese regalo inmerecido, si yo ahondo, ¿y cómo ahondo? Celebrando las fiestas para entender y volver a revisar el significado de la obra de Dios en cada fiesta. Si yo estoy ahondando en la gracia que Él me ha dado, en ese regalo inmerecido, en ese llamamiento inmerecido, en ese don inmerecido, si yo profundizo en ello, entendiendo el plan de Dios, si yo profundizo en ello, Jesús es el dador de mi fe y será el consumador de mi fe en el plan total de Dios. Miremos más allá de un pan, miremos más allá de un arriendo, miremos más allá de una sanidad, miremos más allá. Eso somos nosotros, eso eres tú. Eso es increíble. Debes creerte persona de otro planeta. Si te dice, no hay problema, sí, me siento como persona de otro planeta hoy. Pues eso eres ciudadano de una Jerusalén celestial. Óyeme, qué amor el de Dios, qué amor el de Él. Entonces, esto es lo que Dios desea que entendamos con la fiesta de expiación. ¿Creen que es importante? ¿Creen que es bendición celebrar sus fiestas y volver a traer el significado y ahondar más en la gracia que Dios nos ha dado? Amén. Si tenemos eso claro, wow, créanme que eso nos levanta, eso nos da fuerza, nos da inspiración, nos da fe, nos da amor, nos da entrega, nos da deseo de santificación,
Nuestro llamado no es una cosita así, no es una cosa pues que es un mendrugo de pan lo que estamos buscando, no. No, oye, nuestro llamado es una cosa absolutamente maravillosa, absolutamente grande. Y solo nos queda entonces un sentimiento, ¿cuál? Pedirle a Dios que nos dé conciencia de lo que Él nos ha dado, del llamado que nos ha dado, de la escogencia que ha hecho sobre nosotros y prepararnos, porque todo este evangelio tú tendrás que enseñarlo. Tú colaborarás con Jesús para salvar miles de millones en el milenio. Ahora la palabra nos dice a nosotros como iglesia, si somos fieles en lo poco, nos pondrá sobre mucho. Si eres fiel sobre un talento, Él te pondrá sobre una ciudad. Si eres fiel en 2 talentos, te pondrá sobre 2 ciudades. Si eres fiel en 3 talentos, te pondrá sobre 3 ciudades. ¿Estás oyendo lo que estoy diciendo? Oye, Dios puede decir, ok, colabórame, necesito obrar ahora sí la salvación de estas 3 ciudades. Ahí hay 12 millones de almas. Vamos, predica. Vamos, muéstrales la salvación. Vamos, predícales el evangelio. Vamos, por eso eres mi iglesia. Por eso tienes un cuerpo glorificado. Por eso fuiste salvo. Por eso fuiste una porción del remanente. Eres parte del cuerpo de reyes y sacerdotes. Yo te escogí para este día, yo te escogí para este milenio. Vamos a hacer la obra y vamos a recoger la cosecha que siempre deseaste recoger. La habíamos deseado en el tiempo equivocado. Entonces a mí ya no me preocupa que aquí sigamos 120 personas. Dios ha dicho que vendrán cientos y miles. El Señor hará que vengan cientos y miles una vez que comience el 7º milenio. ¿Vendrán o no vendrán? Vendrán. Si Dios dice que te pondrá sobre ciudades, sobre naciones, te hago preguntas. ¿Dios te ha hablado de naciones? ¿Dios te ha mostrado naciones? ¿Dios te ha dicho cuál es el premio al que has llegado? Dios va a estar hablando sobre eso, porque Dios te pondrá también sobre naciones. Entonces, wow, ¿qué opinan que Dios te dijera? Óyeme, en el milenio usted va a ser el responsable de la salvación de todo Brasil, y tú vas a ser el responsable de la salvación en Portugal de la gente. Tengo allá 10 millones de católicos esperando oír el mensaje verdadero. Tengo allá en Europa tantas naciones, tú vas a estar sobre tal nación. Va a empezar a repartir las naciones según la fidelidad que hayamos mostrado, la perseverancia que hayamos mostrado al Señor, lo confiables que seamos. Entonces no escatimen lo que vivimos hoy en día, porque eso nos está dando una calificación y está haciendo que Dios esté mirando cómo va a darnos esa responsabilidad y ese don tan maravilloso de salvar la humanidad que viene a existencia sobre esta tierra en el próximo milenio. Recuerden, en medio de esto, ¿te interesaría celebrar eso, creer eso, proclamar para ellos, desatar el poder de Dios para ellos, estar desde ahora intercediendo por ellos? Amén. Amén. Nuestra oración trasciende los tiempos, los siglos, las edades, las generaciones, las naciones. Cuando yo miro cómo fui salvo y por qué fui salvo, solo puedo pensar, no sé cuánta gente o qué gente estuvo creyendo a Dios en la salvación de personas en Colombia. Y Dios me escogió, te escogió, nos ha escogido. Hubo gente que oró. Bueno, y hoy comenzamos a partir de ya ayuno. Dios pide en esa fiesta de expiación que haya ayuno. Entonces ayunamos de hoy hasta mañana 6 de la tarde. Un ayuno de sólidos. Toma líquidos para que no te vayas a desestabilizar. Toma suero. Pero Dios pide que celebremos este día en ayuno. Es el único día que Dios pide a través de todo el año que ayunemos. Entonces, quienes sientan y crean que están agradando a Dios, pues van a hacerlo, y sabemos que habrá una gran bendición. Será un tiempo de orar, de creer que Dios realmente va a atar a las tinieblas, lo va a sacar de circulación durante 1000 años, que realmente va a desaparecer de nuestra vista su obra totalmente diabólica, totalmente corrupta. Es tiempo de creer y de proclamar, sí Señor, tú vienes y tú Señor quitarás de nuestra vista por 1000 años al enemigo. Gracias Señor, gracias oh Dios. Será un tiempo de proclamar el perdón que Dios nos ha dado a través de la obra de Jesucristo. Entonces será un día maravilloso. Ahora es un día, Dios pide que sea
como un día de reposo, un Shabbat. ¿Qué hacemos en un Shabbat? Pues en un día de reposo lo que hacemos es, como hemos visto, no ocuparnos ni de nuestras diversiones, si se puede, ni de nuestras actividades normales de negocios, sino que sea un día en el cual nosotros disfrutamos ese día hablando bien de Dios con deleite. Eso es guardar un día para el Señor, santificar un día para el Señor. Hablar en ese día de Dios con deleite, disfrutar de ese día hablando de Dios con deleite. Hablemos de Dios y lo que Él va a hacer cuando esté en el día de expiación que estamos ensayando, ¿cierto? Que estamos viendo que viene, creyendo que viene. Entonces, sé que lo puedes hacer. Quienes tienen que trabajar, trabajen. Dios sabe que tienes que trabajar, pero al menos procura estar proclamando durante el día algo nuevo, algo diferente con respecto a lo que has recibido esta noche. Muy bien, gracias Señor, gracias Dios bueno. Active nuestra fe en tu plan, active nuestra fe en lo que harás, active nuestra esperanza, Señor. Damos gracias por ello. Pedimos que des fuerza a nuestros cuerpos y damos gracias. Permítenos disfrutar de este día hablando bien de ti, Señor amado, hablando de ti con deleite, hablando de tu plan con deleite, hablando de tus designios con deleite, Señor amado. Gracias, 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 Señor. Gracias por salvación tan grande, gracias por un llamamiento tan grande. Danos conciencia, Señor. Deseamos tener conciencia de lo que somos en el plan tuyo, bendito Dios. Danos conciencia, alúmbranos, oh Señor, danos entendimiento de lo que somos en ti y para ti, Señor amado, de lo que somos en el plan eterno de salvación. Danos conciencia, oh Dios de gloria, para que apreciemos, para que valoremos, para que podamos aferrarnos a un llamado tan grande, Señor. Gracias, gracias. Y que seamos enseñados por ti en esta noche, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Soltamos tu poder sobre la tierra, obrando la voluntad tuya, Señor amado. Soltamos el poder tuyo, trayendo a realidad todo tu plan, Señor. Lo deseamos. Deseamos que hagas y obres y culmines esa salvación. Deseamos, Señor Jesús, que tú que nos diste la fe, seas también, oh Dios, seas tú culminando, Señor, lo que nos has hecho creer. Gracias, oh Dios. Sé consumando lo que hemos creído de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sea consumado sobre la tierra para tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor. Sabemos que lo que deseamos en oración, creyendo que lo estamos recibiendo, y creemos que estamos recibiendo el poder que trae a realidad tu palabra, tus planes, oh Dios, para la salvación de la humanidad. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.